de conciencia en esta nueva experiencia en busca del voto hacia todas las personas que son candidatas a los diferentes cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me permito nombrar el currículum, mejor dicho, de nuestro amigo licenciado Luis Rafael Hernández Palacio. Licenciatura de Derecho por parte de la Universidad Veracruzana, estudios de maestría en Sociología en la Universidad de Chile de Santiago, 1973. Experiencia laboral, procurador agrario, coordinador de asesores de procurador agrario, magistrado unitario de los tribunales agrarios, coordinador general de delegaciones de la Procuraduría Agraria, coordinador jurídico y de control de inmigración del Instituto Nacional de Migración, Contralor interno de la Secretaría de Gobernación, director general de quejas y denuncias, y su último cargo precisamente es titular de la Unidad Jurídica del INPE del Estado. De la misma manera, tiene experiencia académica. Durante muchísimo tiempo ha sido investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana del año 1980 al año 1981, procurador de asignaturas de la Facultad de Economía, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 1974 a 1980. Profesor investigador en Maestrías y Desarrollo Regional, Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, del año 1980 al año 1981. Investigador asociado del Centro de Estudios Socioeconómicos de la Facultad de Economía Política y Universidad de Chile en 1973. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana del año 1971 y 1972. Director general de Difusión y Cultura de Extensión de la Universidad Veracruzana del año 1971 a 1972. Director de Difusión y Cultura de la Universidad Veracruzana del año 1972. Es por ello que ruego a todos ustedes, por favor, demos un caluroso aplauso a nuestro invitado con la finalidad por mi familia, mis compañeros, mis amigos, mis colegas, por muchos de ustedes que hemos discurrido en diversas etapas de la actividad profesional, académica y de servicio público, y arropado por ustedes, nutrirme con este espíritu para llevar adelante los actos de nuestra postulación. Como ustedes saben, mi origen fue en el Derecho, habiendo estudiado en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, y cuando consideré que los principios y los fines del derecho se encontraban limitados para cumplirse en el ámbito limitado de las leyes, abandoné el derecho y me dediqué al estudio de la sociología para encontrar las profundas causas que motivan la acción social de los seres humanos. Y descubrí en el ámbito académico
durante 20 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y recibí la invitación de mi amigo, el doctor Salvador Valencia Carmona, para incorporarme en un cargo en ese momento muy relevante en la Universidad Veracruzana como director de planeación institucional, que produjo justamente un instrumento fundamental de transformación de nuestra máxima casa de estudios en 1991, que fue el Plan de Desarrollo, que transformó en un sentido muy importante las tres actividades sustantivas: docencia, investigación y extensión institucional. Y estando aquí en Veracruz fui invitado por otro amigo, el señor gobernador en ese momento, Dante Delgado Ranao, para asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos que se fundó en ese mismo año del 91. Y esta condición, el impulsar la defensa de los derechos humanos por un sentido novedoso a lo que estaba ocurriendo a nivel nacional, y haber establecido tres programas fundamentales. El primero en materia indígena, que se estableció en todo el país, el de atención a los centros de readaptación social y el de la infancia y juventud, me merecieron que fuera invitado a llevar adelante una reforma en justicia de menores, y fue a través de presidir el Consejo Tutelar en ese momento, orientaba su acción bajo esta condición de reemplazar la acción de los padres en la acción educativa de los menores, a buscar incorporarlo a la modernidad a través de la instauración de lo que se ha denominado un sistema de garantías para que los menores pudieran tener la participación de defensores y tuvieran un sistema abierto de atención. Esta condición que transformó la justicia de menores fue un punto muy importante para que profundizara en mi perspectiva social de los derechos humanos. Pero no fue sino hasta el año de 1994 en que fui invitado a participar de las tareas de la Procuraduría Agraria, una institución recién creada en 1992, en donde, al haberse concluido con el reparto agrario, al haberse modificado el artículo 27 constitucional y haber abierto la puerta para su privatización de los ejidos y comunidades, en compensación a los núcleos agrarios se les dieron los tribunales agrarios, respondiendo a una vieja demanda de nuestro general Emiliano Zapata de que existieran tribunales especializados para juzgar los temas de la tierra en favor de los campesinos. Y si existían los tribunales, tendría que haber quien procurara, quien abogara por ellos, quien los defendiera en los tribunales, y se creó así la Procuraduría Agraria. Y fui invitado por mi maestro y amigo Dionisio Pérez Jácome, alapeño por adopción, cuatrocicano de nacimiento, a participar en esta institución, y tuve la oportunidad de acercarme a este universo fundamental de la vida social de nuestro país, que es la realidad agraria y que es el derecho a la tierra. La Revolución Mexicana, como dice un clásico, fue hecha por un pueblo sin tierra y sin libertad para conquistar estos dos hombres. Y derivado de ello, al triunfo de la Revolución, el constituyente de 1917 estableció un amplio proceso de reconocimiento de derechos a las comunidades originarias y a las comunidades en general que venían teniendo títulos otorgados desde la colonia y que tenían en posesión sus tierras para que las disfrutaran constituyendo las comunidades agrarias. Pero había una inmensa mayoría de campesinos sin tierras que no poseían títulos primordiales y que no podían acceder a que se les reconociera derechos de posesión.
Y entonces se instauró el procedimiento de dotación para crear los ejidos. Y durante un largo, amplio arco histórico que va de 1917 a 1992, se titularon y reconocieron tierras o se llevaron adelante a través del reparto, reconociendo ejidos, hasta integrar que más de la mitad del territorio nacional, constituido por ejidos y comunidades, constituyen lo que la doctrina ha establecido como propiedad. Y este universo que ha representado la base de transformación del país de los años 20 a los 70, porque fue a través del reparto agrario que se constituyó una base productiva sólida, generadora de alimentos y materias primas, que abrieron paso a la industrialización y urbanización del país. Y eso creó las bases y condiciones del México moderno que conocemos. Y pasamos de ser un país profundamente rural a un país profundamente urbano, pero cuya base de transformación fue esta participación del campo, principalmente a través de ejidos y comunidades. Pero a su vez, esta situación contó durante el largo periodo de los 20 a los 70 con la creación de un fuerte andamiaje institucional que apoyó que el reparto de tierras fuera productivo y fuera transformador de las condiciones de vida de los países. Se tuvo las obras de irrigación, la infraestructura básica de transporte y electrificación, la asistencia técnica, las semillas mejoradas, los precios de garantía, una política de abasto, una política de extensionismo agrícola, una política de salud en el campo, y bajo todas estas condiciones el campo fue productivo. Empezaron las ideas neoliberales a permear el país, y sobre todo la presión de los Estados Unidos, con una de las grandes mentiras que nos ha vendido, de que es imposible subsidiar la producción rural cuando ellos subsidian hasta el 70% del precio de la producción agropecuaria de los Estados Unidos. Y obligaron a nuestro país a abandonar esa política, lo que condujo a la pérdida productiva, al empobrecimiento y a la migración de ejidatarios y comuneros a las ciudades y a los Estados Unidos. En 1980 está documentado que 1 millón de campesinos abandonaron la tierra, y a partir de 1992 llegaron para reemplazarlos 1 millón de nuevos titulares de derecho provenientes, una parte del mismo campo, pero otra de las ciudades, que llegaron con elemento especulativo, sobre todo en aquellas áreas de mayor valor en las tierras, ya no para la producción agropecuaria, sino para orientarla a la especulación inmobiliaria. 100 ejidos del país son el soporte de la posibilidad de crecimiento de las 10 ciudades más importantes del mundo. Y en ello llegó una actividad especulativa a comprar la tierra en la perspectiva de desarrollar posteriormente asentamientos humanos de alto nivel productivo y costoso. Bueno, esta circunstancia de conocer el México rural desde la perspectiva de la transformación que se venía teniendo en 1992, yo me incorporo en el 94, me permitió conocer las enormes dificultades que atravesaban los ejidos y las comunidades y la necesidad de participar en un proceso de impartición de justicia y de generar acciones que garantizaran que los dueños de la tierra pudieran ejercer sus derechos, pero vinculado a la conservación ambiental y a la conservación de los recursos naturales como fuente permanente de ingresos. En una de las audiencias que me tocó posteriormente como magistrado agrario presidir en Tuxtepec, Oaxaca, concurrían
por una parte la comunidad indígena de los Chimalapa y por otra una colonia agrícola y ganadera Vicente Guerrero, y que tenían un conflicto en relación a quién tenía el derecho sobre la tierra. Pero fundamentalmente el reclamo de los Chimalapas era porque la colonia agrícola estaba deforestando la selva. Y cuando yo los llamé, porque una de las características del juicio agrario es la presidencia por parte del magistrado de las audiencias y el tener la condición de escuchar de manera directa los planteamientos de quienes concurren a juicio, los de la colonia me dijeron, es que para los de la comunidad Chimalapa es muy fácil venir a prohibirnos que nosotros talemos, porque a ellos les pagan por conservar el bosque, mientras nosotros tenemos que tirar la selva para crear nuestro ganado. ¿Y por qué no se suman a los Chimalapas y les van a pagar más por conservar la selva que lo que ustedes van a obtener por escualidad reces después de que la tienen? Y eso me dio un aprendizaje de que tendríamos que impulsar que lo agrario estaba vinculado a lo ambiental. En 1998 me incorporo como magistrado agrario. Tengo la suerte de recorrer prácticamente todo el país, presidir audiencias en diversos tribunales, conocer diversas realidades y aprender de ejidatarios, comuneros, ejidatarias y comuneras el aprecio que tienen por la tierra, que tiene un valor simbólico superior a su valor de cambio o a su valor de uso. Me tocó conocer que en Tlaxcala, por ejemplo, las parcelas son de un surco por lo reducido del espacio físico del Estado y de los ejidos, pero que en una controversia sucesoria los hijos del ejidatario muerto son capaces de invertirle 10 veces en el costo de los abogados para quedarse con esa parcela escuálidamente productiva por el valor que representa para ellos tener el título de propietario de esa parcela. Y entonces entender que a ese valor simbólico tenemos que darle un valor real, vinculado a las mejores condiciones de obtención de beneficio para quienes tienen la tierra. Y poder pensar en la concurrencia nuevamente de programas que les den satisfacción y condiciones de bienestar en diversos ámbitos de lo que es la vida de nuestro México. Un tema que descubrí es que el 40% de quienes cultivan la tierra en nuestro país son mujeres. Mujeres que son esposas o concubinas de ejidatarios y comuneros migrantes o a las ciudades o al extranjero, que desde los años 80, 90 y 2000 abandonaron su tierra. Mujeres hijas de ejidatarios que ya no concurren a trabajar sus tierras y que son sostenidos por el trabajo de hijas y nietas, que son las que han permanecido al lado de ellos, pero que no tenían un reconocimiento jurídico para que pudieran disponer en los mejores términos, vinculados además con las artes. Y así establecimos en el 2018, ya cuando soy convocado a ser procurador agrario, el programa de Mujeres por Acceso a la Tierra, para permitir, primero, que las viudas o concubinas que estaban en posesión pudieran tener el derecho pleno para hacerse cargo como titulares de las parcelas y del uso común y participar en la casa. Y luego impulsar que los padres cedieran a sus hijas los derechos sobre la tierra cuando ellas no trabajaban, con el compromiso de participar en la manutención de los padres y que la cesión fuera revocable si la hija no participaba en la alimentación de los padres. Y esto fue generando un reconocimiento por las comunidades, porque además llevamos a cabo un programa de actualización de los reglamentos internos de ejidos y comunidades, que son los que rigen su vida al interior,
en donde establecimos como primer capítulo el de derechos humanos con perspectiva. Y nos encontramos que en muchos lugares donde esto se llevó a cabo a través de un procedimiento de educación popular participativa, ejidatarios y comunidades decían, nadie nos había hablado de los derechos de nuestras madres como derecho a participar en la tierra. A nuestra madre la teníamos en un altar, pero no reconocíamos que estaba participando en la producción y que tenía los mismos derechos del hombre. La segunda dimensión del reglamento interior era el respeto a la naturaleza como bien fundamental para la conservación de la vida colectiva de ella, y establecer la conservación de la selva, del bosque, de la biodiversidad y del agua superficial como elementos necesarios para la vida de los ejidos, y que estos tendrían que asociarse con el derecho a la tierra superficial. El tercer elemento fue crear comités de salud, alimentación y bienestar en el mundo, vinculados entonces, yo no tenía idea que iba a venir ahí bienestar de bienestar que tenía las clínicas rurales, que tienen sus comités de salud, que establecen una relación para una prevención colectiva universal en favor de los padres. Y el cuarto elemento era el de generar las bases culturales para la transformación educativa al interior del país. Esta fue mi experiencia de transformación en los últimos 6 años. Y de ello aprendí profundamente que tenemos hoy que rearmar el derecho social, no solo el de la propiedad de ejidos y comunidades, que sigue teniendo esta relevancia de significar la propiedad del 50% del territorio, sino de ponerlo a producir en una manera sustentable, de contribuir al desarrollo y beneficio del país, pero sobre todo garantizar la condición de conservación de nuestra naturaleza, porque la naturaleza es el soporte de la vida. Si no tenemos a la naturaleza, el agua, el aire, la selva, el bosque, la biodiversidad, vamos a ir reduciendo las posibilidades de perduración de nuestra especie. Por eso el derecho ambiental es bien jurídico tutelado es la vida de todo el planeta, de esta generación y las futuras. Y entonces relacionar los derechos colectivos sobre la tierra con el derecho ambiental de toda la población constituye una herramienta fundamental hoy para explorar nuevos ámbitos del derecho. Como procurador agrario me tocó participar en una demanda establecida por una comunidad agraria del estado del norte de Puebla, que demandaba la nulidad de una concesión minera a una empresa extranjera, no solo porque pretendía arrebatarles el agua e iba a ser destructora del entorno, sino sobre todo porque no se había cumplido con un convenio internacional en materia de derechos indígenas que establece que para todo acto que afecte a una comunidad indígena tiene que haber una consulta previa, libre e informada. Y la ley minera expedida en 1992 no tenía establecida la figura de la consulta previa. La comunidad demandó la nulidad de la concesión minera porque no había habido la consulta previa, libre e informada, y pedía una reforma a la ley minera para que se estableciera en beneficio de todos los ejidos y comunidades y pueblos originarios de México este derecho. Como procurador me hice presente en el juicio a través de una figura que se llama amigo de la corte, va a ser y gala de un latinismo amici, yo presenté esta excitativa y el ministro que era ponente tuvo la gentileza de llamarme para explicarme que la Corte no iba a aprobar declarar inconstitucional la ley minera
porque eso rebasaba sus facultades, e iba a conceder la nulidad a la comunidad indígena para que se cancelara la concesión y tuviera que llevarse a la consulta previa para ver si se le volvía a dar. Pues yo le dije que era insuficiente, porque en los casos repetidos, porque la ley no establecía este principio de la consulta, iba a generar que los juicios se siguieran repitiendo. Bueno, derivado de este y muchos casos, en el año que acaba de concluir, el 24, se modificó la ley minera y se estableció, entre otras cosas, el principio de la consulta previa, libre e informada para las concesiones o para que las concesiones se materializaran. Porque saben ustedes que más del 60% de las concesiones mineras que se han otorgado de 92 a la fecha no están en explotación. Las compañías mineras las utilizan para especular en el mercado de valores, pero ni explotan la tierra ni sacan el mineral, pero bueno, tampoco por fortuna afectan ni a las comunidades indígenas ni al medio ambiente. Pero esta reforma del 24 también estableció en un artículo transitorio que todas las concesiones mineras que no estuvieran en explotación y pasado un término de 6 meses sin que lo actuaran, se iban a cancelar. Pues las empresas mineras se fueron a un amparo y hace un mes, por mayoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió anular ese artículo transitorio devolviendo las concesiones a las empresas mineras, olvidándose que estaba vinculado por la existencia a la consulta indígena previa libre y informada. Así que es un tema que queda pendiente para que pueda revisarse. Y como ese, han venido produciéndose una serie de actos en el ámbito del Poder Judicial. Uno primero es que en el 1994, el presidente Zedillo modificó la Suprema Corte de un plumazo y la redujo a 11 ministros y le quitó las atribuciones normativas sobre el Poder Judicial de la Federación. Se lo dio al Consejo de la Judicatura, que preside el mismo presidente de la Corte, pero sin que haya concurrencia de los otros ministros. Y le quitó las funciones directivas a la Corte al trasladar una buena parte de las administrativas a los tribunales colegiados para que nombraran a los funcionarios administrativos en los juzgados del distrito y en los tribunales colegiados. Y derivado de ello es que se impuso una condición de nepotismo en donde se ha acreditado que 200 familias tienen el control de la mitad del Poder Judicial del país. Y ello se vincula con otro tema ampliamente reconocido por la población de nuestro país, que es la corrupción que impera al interior del Poder Judicial, entre otras razones por esta condición de nepotismo. Y porque hay una parte muy importante de jueces y magistrados que no están nombrados. Son los secretarios quienes actúan de manera indefinida en el papel de jueces, sin que su salario cubra el de juez o magistrado, sino el que corresponde como secretario. Y esto pues es una fuente también, por lo menos, de distracción de los cometidos para los cuales fueron designados y de las condiciones que tienen que ser. Y este problema ha permeado también a los poderes judiciales de los estados, por desgracia, que es donde está cotidianamente en relaciones ciudadanas en su vida cotidiana. Son los juzgados civiles que tienen que ver con la materia sucesoria, con la materia de contratos de arrendamiento, con los problemas de posesión de tierras en las ciudades, con los problemas de la patria potestad, de la pensión alimentaria, y en el ámbito penal con los
problemas de los delitos que fueron comunes, el robo, el asalto, desgraciadamente el homicidio, y esto ha tenido un impacto muy fuerte en la tranquilidad de la población. Entonces, el reclamo de una transformación del Poder Judicial, que no fue atendido en su momento por la Suprema Corte durante el año 24, y especialmente por su presidenta, requería que se tomara una medida drástica, novedosa, y que finalmente el pueblo de México le dio un voto de confianza a la presidenta Sheinbaum al haber nombrado para el cargo de senadores y diputados a través de la elección al 70% de quienes integran el Poder Legislativo para que pudieran llevar adelante una reforma. Y esta reforma es que convoca a que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, y posteriormente de los poderes judiciales de los estados, posteriormente en la decisión de los órganos legislativos, se determinara que fueran a través de un proceso democrático de elección por voto universal y directo de los ciudadanos. Y esto nos pone frente a un proceso nuevo que ningún país del mundo ha completado. Pero tampoco es nuevo que la elección de jueces y de magistrados ocurra. La mitad de los estados de la Unión Americana eligen a sus jueces y magistrados desde hace 2 siglos. En la Constitución de 1956 se estableció en nuestro país que el presidente de la Corte sería electo por voto universal y directo de los ciudadanos. Y así fue electo Benito Juárez. Como Ford no lo dejó que tomara posesión porque le invitó a que siguiera siendo secretario de Gobernación. Pero cuando como Ford traiciona la propia Constitución y huye, Benito Juárez renuncia a su cargo de secretario de Gobernación, asume la presidencia de la Corte y la propia Constitución establecía que el presidente de la Corte pasaría a ser el presidente de la Corte. Así que esta experiencia democrática hoy es nueva en 2 leyes, en la magnitud que asume y en la forma en que se va a formar. Yo vengo a informarles a ustedes sobre este proceso y a pedirles que voten por mí para ministro de la Suprema Corte en esta elección. Primero, porque tengo los atributos, la experiencia del conocimiento como juzgador, tengo una honestidad acreditada y tengo acreditado mi apego a derecho e imparcialidad. Y junto con quienes ustedes elijan, estaremos en condiciones de generar la transformación que se requiere para renovar no solo el Poder Judicial, es el primer punto. Tenemos que renovar el sistema de justicia, el sistema de las fiscalías, los agentes del Ministerio Público, las policías, y generar que haya una confianza de la ciudadanía para que obtengamos seguridad. Pero la Suprema Corte es la que va a establecer los criterios y la política constitucional de esta transformación. Y este es un proceso hoy complejo y que siento que a veces espanta a los ciudadanos. Porque lo que van a elegir en el caso de Veracruz es a través de 9 boletos, 6 del Poder Judicial Federal y 3 del Poder Judicial Local. La única ventaja que tenemos en Veracruz es que aquí hay concurrencia de elección de alcaldes, regidores y síndicos el mismo día que van a elegir a los integrantes del Poder Judicial. Y esto nos da una garantía de que el pueblo veracruzano consciente y de vanguardia, que va a tener la oportunidad en casillas que si bien no van a estar en el mismo local, van a estar muy cerca. Hoy me decía un vocal del procedimiento electoral, en una escuela, en una va a estar la elección de los alcaldes y en la otra la de las personas juzgadoras. Así que hay mucha facilidad para quien se disponga a votar, pueda votar en estas 2 oportunidades.
y en la del Poder Judicial van a elegir ministro de la Corte, van a elegir al Tribunal de Disciplina, que va a ser un órgano de control electo popularmente para que vigile a jueces y magistrados y a los ministros. Va a elegir a 2 integrantes del Tribunal Electoral Federal y a magistrados de los tribunales federales, regionales, a magistrados de circuito en el circuito que corresponda y a jueces de distrito. Y además, en el caso de Veracruz, van a elegir magistrados, jueces y magistrados electorales. Entonces yo quiero hoy presentarles, aunque ya tal vez lo hayan visto por televisión, cuál es la plantilla de elección para ministros de la Suprema Corte. Son 9 a los que se van a elegir. 5 mujeres y 4 hombres. Y en el sorteo que se realizó finalmente tuve mucha suerte, porque me tocó el número 50, Hernández Palacio Muñoz, Luis Rafael. ¿Y cómo van a votar? Poniendo el 50 en una de estas casillas. Pero hoy me decía también el vocal electoral que basta con que pongan el 50 en cualquier lugar de la plantilla electoral para que sea válido el voto, porque van a votar muchas personas indígenas. Entonces, poner el 50 aquí o en cualquier parte garantiza un voto por su sector. Yo les pido que transmitan a sus amigos, familiares, colegas, compañeros, que salgan a votar el día 1 de junio por personas juzgadoras. Y que para garantizar que este proceso de transformación cuente con las personas adecuadas, con conocimiento, suficiencia, honestidad y objetividad, entre otros, voten por el sector. Yo les agradezco mucho que hayan tenido la gentileza de escucharme. Muchas cosas de mi vida ustedes las conocían. Hoy me da mucho gusto poder compartírselas para que tengan la confianza de que mi experiencia profesional, institucional y como juzgador son una base de garantía para cumplir de manera adecuada con este compromiso para la transformación de nuestro sistema de justicia y del sistema jurídico de la Federación. Muchas gracias. Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, que nos ha dado una muestra a través de la conversación que acabamos de tener de la experiencia en impartición de justicia, y también la experiencia que ha tenido como disertante en las diferentes universidades que ha impartido precisamente su calidad humana, la preocupación que tiene precisamente en cuanto a la impartición de justicia. Entonces, con esto demostramos, cuando al inicio de la reforma constitucional presentada aquel 5 de febrero de 2024, se decía que cualquier ciudadano podía llegar a ser los cargos que hoy se están postulando: ministros, magistrados, jueces de distrito, magistrados del Poder Judicial, jueces. Con ello demostramos que no es así. Hay otra experiencia.
hay unidad y sencillez. Es por ello que a todos ustedes les pido, por favor, de una manera muy humilde, seamos promotores de llevar a nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros clientes, los vecinos, que debemos de acudir a las urnas este domingo 1 de junio y votar por el número 50. Muchas gracias por la amabilidad de haberse tomado unos minutos y acudir a este recinto. En días posteriores vendrán otros eventos donde le haremos la invitación para que acudan y sigamos escuchando el mensaje de nuestro amigo Luis Rafael. Muchas gracias por su atención. El que guste pasar a tomarse una fotografía, con mucho gusto lo podemos hacer.